Nuevo Callao. Al parecer este golpe surge de una variación de la periquera o Juana Guerrero. Se encuentra en tonalidad o modo mayor y consta de un ciclo armónico de 16 compases. Entre los que se incluye una modulación al segundo grado menor. La progresión es la siguiente. 2 compases en tónica, 1 en dominante, 1 en tónica, 1 en dominante secundaria de supertónica, 1 en supertónica, 1 en dominante secundaria de supertónica, 2 en supertónica, 2 en dominante, 1 en tónica, 1 en subdominante, 1 en tónica, 1 en dominante, 1 en tónica. Es muy común que el bajo inicie en el cuarto compás. Podemos efectuar unas rearmonizaciones sencillas, sin que se desvirtúe la esencia tradicional de este golpe. Por ejemplo, sustituiremos el segundo compás de segundo grado menor por uno en subdominante, En el 4 se puede hacer un acorde de segundo menor 7. quedando la progresión así: 2 compases en tónica, 1 en dominante, 1 en tónica, 1 en dominante secundaria de supertónica, 1 en supertónica, 1 en dominante secundaria de supertónica, 1 en supertónica, 1 en subdominante, segundo 7 para el 4, 2 en dominante, 1 en tónica, 1 en subdominante, 1 en tónica, 1 en dominante, 1 en tónica. Igualmente, podemos reemplazar los 4 últimos compases por una escala descendente hacia tónica así. 1 en subdominante, 1 en mediante, 1 en supertónica, 1 en tónica. Para finalizar, se suele hacer una coda con los 4 últimos compases. Subdominante, tónica, dominante y tónica. O 1 en subdominante. 1 en mediante. 1 en supertónica. 1 en tónica. En este ejemplo, la línea del bajo es muy clásica, respetando la armonía. Se enriquece con notas de paso, escalas sucesivas, partidos y para cerrar, la tradicional en viola.